dice, yo no hice esto. Bueno, así que van eso a ya nos seguir había llamado la atención cuando cruces. eso ocurrió la semana pasada, y de hecho lo habíamos hablado con Leandro, y es un hecho absolutamente inédito, y que después tuvo que retractarse, tuvo que aclarar, tuvo que corregirse. De eso va de suyo, no hay duda. Marco Labaña, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes, bien. Gracias por la diferencia de venir. No, ustedes. Titular del INDEC. ¿Cuánto hace que está en el INDEC? 5 años y un poquitito, más o menos. Y fue de los que cuando llegó Milei quedó. Sí, efectivamente. ¿Usted preguntó o lo llamaron? No, me llamaron ofreciéndome quedarme. Me pareció un punto importante darle continuidad al trabajo que se venía haciendo. Más viniendo, yo si se quiere, mismo con el gobierno anterior, donde yo había sido designado no como parte de la fuerza política que había ganado la elección, sino yo venía de un partido político distinto al del presidente Fernández. Ya ahí había habido... Bueno, Frente Renovador era parte de la coalición. Igual. Bueno, acuérdense que yo en ese momento voy en las elecciones que se presenta mi padre, que obviamente correcto. no 2019. 2019, ahí el Frente Renovador se une al Frente de Todos. Yo había quedado con mi padre. Entonces ahí es donde Alberto Fernández me propone, lo cual me pareció en ese momento una buena señal de poner al frente del instituto, y por eso acepté a alguien que no necesariamente venía de su espacio político. Y lo mismo cuando el presidente Milei me ofrece, me pareció una muy buena señal esta de la continuidad, ¿no? Darle trabajo técnico, que es lo que es el organismo. ¿Hay alguna duda respecto a la estadística del INDEC? No, creo que no. Cero. Nosotros nos dedicamos mucho a estar permanentemente poniendo mucha información, tratando de ser lo más transparente que se puede en temas que son técnicos y a veces son complejos de explicar, pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad y el trabajo de tratar de bajarlo a que no se hay entienda dedo más. de ningún tipo, ninguna estadística de ninguna manera. Todo eso está hiper profesionalizado, escindido de la política partidaria, etcétera. Es un organismo totalmente técnico. Digo a propósito de que había sido intervenido y que tenía más esta lógica que la otra hasta diciembre de 2015, digamos, ¿no? Claro, que ahí asume Jorge Todesca, que mismo yo doy alguna continuidad, digamos, si bien gestión distinta, con las improntas de cada uno, pero dando una continuidad a un trabajo que ya había iniciado Todesca, muy bueno, y había que continuarlo. Ya lleva un instituto que ya lleva más de 9 años con una política bien marcada hacia dónde queremos ir y siendo muy transparentes, ¿no? Hablemos de los cambios que se vienen, porque efectivamente se vienen cambios en la estadística pública. Sí, a ver, las estadísticas permanentemente están en cambios. Hay algunos índices que son más, suenan más, hacen más ruido, como la inflación o mismo pobreza, que hoy todavía no está, pero en algún momento va a haber cambios. Un tiempo más largo, no empecemos ahora con la paranoia de que cambiamos la pobreza ahora, va a estar en un tiempo. Pero las estadísticas... ¿Un año, 2 años? Sí, hay que trabajarlo todavía, primero tenemos que pasar esta etapa. Pero las estadísticas permanentemente tienen que ir incorporando las nuevas realidades. Y eso es lo que uno va haciendo, y hay que hacerlo de forma lenta, hay que hacerlo de forma muy cuidadosa para que esos cambios no generen alteraciones en los datos que uno viene dando, ¿no? Que no haya desconfianza en lo que se está haciendo. Está bien eso. La pregunta del millón es, ¿qué cambios específicos va a haber en materia de inflación de cara al futuro? Que además entiendo que el cambio va a ser después de la elección, más allá de que la decisión no es suya, es política. Se habló mucho de que si iba a ser ahora, si iba a hacerse después. ¿Hay definición al respecto o todavía no? Mira, todavía no tenemos definición de cuándo. Lo que sí está claro que cuando pongamos la fecha donde se va a publicar, lo que vamos a hacer y corresponde es armar una serie de reuniones con referentes, con la academia, con periodismo, justamente para explicar muy bien qué es lo que se va a hacer en el índice. El índice básicamente lo que hace es actualizar las canastas y a su vez implementar muchas mejoras que no necesariamente el usuario lo va a terminar viendo en el numerito final, pero sí a nosotros nos va a permitir un mejor análisis, una mayor granularidad de la información. A los efectos prácticos para quien nos está mirando, entienda de qué se trata. ¿Usted va a cambiar la composición de la canasta? ¿Va a medir precios que hoy no mide y va a dejar de medir precios que hoy mide? Sí, después cómo pesa cada producto dentro de la canasta. Bueno, a ver, ejemplos prácticos, vayamos. Ejemplos prácticos. Servicios empiezan a pesar un poco más que alimentos. Hoy alimentos tienen una ponderación más grande. Baja un poco alimentos, sube un poco servicios, y eso es ¿Servicios particularmente qué incluye? ¿Salud?
Salud, educación, viviendas, la parte tarifarias, servicios de internet, de streaming, de recreación, de ir a comer afuera. Todo eso sube un poco el peso y baja un poco el peso, por ejemplo, de alimentos. Cuando hablamos de baja un poco el peso, no es que los cambios son de una forma sustancial muy grande que me cambian mucho. ¿Cuánto es? Y no me acuerdo los porcentajes exactos, pero estarán en el 46, 47%. ¿Y a cuánto va a quedar? Y pasará a 44, 45. O sea, apenas. Total. La parte de bienes, perdón. Baja un poco. Entonces, el resultado final para el usuario no termina siendo una variación del número que digan, ¿qué impacto grande vamos a ver en el número final? Está bien, pero más allá, quiero saber, los cambios se hacen en general en los sistemas estadísticos cada 5 o 10 años, ¿correcto? Cada 5 o 10 años, efectivamente. ¿Está bien? Eso Sí, está bien. así. ¿La Argentina cuánto hace que no hace este cambio? Y el último cambio que tuvo el IPC fue en el 2016, acuérdense, donde hubo un periodo donde el índice no, Claro, correcto. no había estadísticas, se crea el índice en el 2016. Que en ese momento Con se base hace... del 2005. Claro, se agarra una encuesta de gasto de los hogares, que es como se hace en los ponderadores, y se la lleva, con métodos estadísticos, se la actualiza en 2016. Entonces, la última actualización fue del año 2016 con una base del 2004. Y esta va a tener una base Una base del 18, 19, que fue cuando se hizo la última encuesta. ¿Y de la hogares. canasta de consumo de este año o la del 2018? No, el 2019? 2018-2019. O sea que en realidad va a ser una renovación de una estadística que de todas maneras va a quedar un poquito atrás en el tiempo, porque en el medio pasó una pandemia, cambiaron hábitos. Por eso justamente también hubo una demora, si se quiere, en los cambios, porque no es un cambio simplemente de los ponderadores, hay cambios mucho más estructurales, que de vuelta no se ven en el numerito final, pero sí cambios importantes que hay atrás del índice, que tiene que ver con el análisis, tiene que ver con el detalle de la información que nosotros después podemos analizar, poderlo ver mejor a nivel más desagregado. No es que vamos a hacer índices provinciales, pero podemos ver mejores y analizar mejor la información. Va a ser más robusto. Va a estar más desglosado, Exacto. va a ser más robusto, va a tener más precisiones, va a medir más precios además. Mide más precios, correcto, exacto. Me corrijo una cosa que yo estaba equivocado, estoy mirando los números. Sí. Más o menos alimentos hoy está en el 25, pasa a estar en el 21, 22, más o menos. ¿Alimentos? Alimentos y bebidas. Del total de gastos de los hogares, alimentos hoy es el 25%, El 25% para la ponderación de inflación de cada exactamente, mes. exactamente. Promedio. Sí. ¿Va a haber canastas regionales? Pues ya hay algunas canastas Las canastas regionales se quedan, lo que nos cambia, que de vuelta no se ve en el número final, pero sí al análisis, cómo componemos esas canastas. Va a empezar a haber canastas más provinciales, que después terminan en la información que damos a conocer, que es la regional. Está pero bien. parte de... Y eso va a ser detalle más con el grande. sistema estadístico de cada provincia. Exactamente. En acuerdo con ellos Hoy siempre. lo hacemos siempre de esa manera. Hoy nosotros tenemos la centralización, digamos, del procesamiento, descentralizamos los operativos, donde obviamente Correcto. nosotros contratamos a las provincias para que hagan ¿Cuántas el personas recolectan datos en la Argentina todos los meses para tener esa inflación? Y aproximadamente para inflación debemos estar en las 200 personas, más o menos. Que todos los días recorren distintos Correcto. lugares que son los mismos para poder hacer los Correcto. comparativos. Ujú. Hay algunos que dependen directamente del instituto, del INDEC, correcto. y hay otros que sí dependen de las direcciones provinciales, que el INDEC subcontrata o los contrata a ellos para... Estamos a 2 días de que cierre abril. ¿Hasta acá la inflación es mayor o menor que la de marzo? Veremos cuando salga el número. ¿Pero usted tiene corte semanal? Sí, desde ya, no los puedo adelantar. ¿El presidente lo sabe? No, todavía no lo saben. Generalmente nosotros la inflación, efectivamente, se las comunicamos un rato antes, pero no es que vamos teniendo comunicación permanente. Está bien. Sí, nosotros hacemos cortes que ni siquiera son cortes definitivos para nosotros mismos. Si vos me preguntás cuánto está la inflación hoy hasta ahora, no te la sé decir exactitud porque nosotros vamos haciendo cortes parciales que nos sirven más para el análisis más que para el dato de si viene subiendo o viene bajando. A nosotros, en definitiva, lo que nos importa es poder reflejar el mes de la mejor forma, no en el día a día, Correcto. si viene más alto o más bajo, ¿no? Buscamos darle la robustez y el dato exacto a la inflación. Correcto. Bueno, lo último, Marco Lavagna, que me es importante. Se lo voy a preguntar una única vez y usted es dueño de su respuesta. La sostenibilidad del programa económico es lo que
equipo económico dice o usted tiene algunos asteriscos como economista? A ver, ustedes saben que yo desde que entré al instituto, yo me dedico a hacer estadísticas y no a brindar opiniones sobre cómo me parece, porque esto tiene que ver justamente con la independencia que nosotros tenemos como instituto. Si yo me pongo a opinar a favor o en contra de algo o de alguna política, básicamente lo que estoy haciendo es comprometiendo la rigurosidad técnica y la independencia que tiene que tener el instituto. Por eso no lo hago. ¿1.200 empleados tiene el INDEC hoy, más o menos? 1.250 empleados más o menos. Cuando usted llegó, ¿cuántos tenía? Y teníamos 1.500 personas más o menos. ¿Terminó todo el proceso de reestructuración, etcétera? En realidad nosotros atravesamos el proceso del censo y cuando asume el presidente Milei, que vienen los cambios en estructuras, nosotros estábamos ya con una situación muy ordenada, con lo cual no es que tuvimos particularmente un recorte de gente, sí desde ya se fue yendo gente o eso que no hemos renovado tanto. O ha habido algunas más reclamos más salariales, pero no necesariamente de que hayamos tenido que despedir a gente, porque eso no lo hicimos. Marco Labaña, gracias, muy generoso. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Carla Ricciotti, en La Matanza, a propósito del reclamo de los choferes después de la agresión a uno de ellos, que disparó una protesta y una movilización.